Saludos compañeros y maestra, nosotros somos el equipo 3, formado por Cruz Medina, Freddy Yamir, Montoya Vallejo, Ángela Nereida, Rojas López David Arturo, Tirado Rocha Jesús Mijael y su servidora Carvajal Colín Ana Edith. Nosotros vamos a exponer el siguiente tema, que es método para generar variables aleatorias, en sí método de convolución. Como introducción tenemos lo siguiente. Buscamos métodos que nos permitan obtener valores de variables aleatorias que sigan determinadas distribuciones de probabilidad a partir de los números aleatorios generados. Son los que habíamos visto en las competencias pasadas. Estos siguen la distribución uniforme en el intervalo 0 a 1. Así, la distribución de probabilidad de la suma de dos o más variables aleatorias independientes es llamada convolución de las distribuciones de las variables originales. El método de convolución es entonces la suma de dos o más variables aleatorias para obtener una variable aleatoria con la distribución de probabilidad deseada. Puede ser usada para obtener variables con distribuciones Erlang y binomiales. Así, el algoritmo concreto a utilizar para generar variables aleatorias dependerá de la distribución a generar, pero de forma general tendrá las siguientes etapas. Generar uno o más números aleatorios, transformación dependiente de la distribución y obtener X de la distribución deseada. Vamos con mi siguiente compañera. Bueno, ahora vamos a ver de su definición del método de convolución. El método de convolución es la suma de dos o más variables aleatorias para obtener una variable aleatoria con la distribución de probabilidad deseada. Esta puede ser usada para obtener variables con distribuciones Erlang. Ese tipo de distribuciones son las distribuciones de probabilidad continua con dos parámetros. Y las binomiales son una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, como podemos ver en esta gráfica, en estas 8 gráficas. Las características. Este método cuenta con 3 características. La primera, que sería la exactitud. Se han de obtener valores de una variable con una precisión dada. A veces se tiene suficiente con obtener una aproximación y otra no. La segunda característica, que es la eficiencia. El algoritmo que implementa el método de generación tiene asociado un tiempo de ejecución y un gasto de memoria. Elegiremos un método que sea eficiente en cuanto al tiempo y la cantidad de memoria requerida. Y tercero y último, que es la complejidad. Buscamos métodos que tengan complejidad mínima, siempre y cuando se garantice cierta exactitud. Y generar variables aleatorias referente al método de convolución. Normalmente existen varios algoritmos, pero se pueden utilizar para generar valores de una determinada distribución y diferentes factores que se pueden considerar para determinar qué algoritmo utilizar en caso particular. Lo malo de esto es que dichos factores suelen entrar en conflicto unos con otros y a veces se ha de llegar a una solución de compromiso. La facilidad de aplicación de dichos métodos, así como el coste computacional asociado a los mismos, varía mucho según la familia de variables aleatorias a las que se apliquen. Buenos días, compañeras y maestra. Yo les voy a explicar sobre el método de convolución. Como se dice aquí, el método de convolución se puede usar siempre y cuando la variable aleatoria x se puede expresar como una combinación lineal de k variables aleatorias. Aquí podemos ver la fórmula correspondiente para poder hacer el método de convolución. Después podemos ver que b es una constante que refleja la ponderación de la variable x en la combinación lineal. Bueno, para definir mejor esta fórmula, podemos ver que b es una constante, que si queremos, por ejemplo, calcular n variables aleatorias, tenemos que primero obtener lo que sería el valor constante, y este mismo multiplicado por cada variable aleatoria, para que así respectivamente podamos sumarla con la siguiente variable aleatoria, respetando el orden de estas mismas, y la multiplicación con la variable constante. ¿Cómo se dice? Este es la manera para que podamos hacer el método de convolución. En este método se permite la integración de variables aleatorias para realizar un tipo de distribución. En el caso de la distribución uniforme, la fórmula que se utilizará sería la siguiente.
U multiplicación por A y B es igual a A más B menos A por el número aleatorio. Algunos de los ejemplos donde se ocuparían estos tipos de métodos podría ser cuando queramos sacar la variable EGNAR K en la suma de K exponenciales. Otra podría ser la variable binominal de parámetros n y p en la suma de n variables Bernoulli con probabilidad de éxito de p. También puede ser por la chi cuadrada con b grados, la suma de gran número de variables, y también con la variable Pascal en la suma de m geométricas. La suma de estos dos uniformes tiene una densidad triangular. Bueno, pasamos al siguiente tema con nuestro siguiente compañero y gracias. Gracias, compañero Freddy Cruz. Hoy les hablaré sobre el procedimiento general del método de convolución, el cual el primer paso se generan los números aleatorios R1 hasta RI. El segundo paso es con uno o más dependiendo del método a utilizar los números aleatorios se generan las variables aleatorias del componente X, X1 hasta XY. Dependiendo, usando algunos de los métodos anteriores, se obtiene la suma de la lineal de las variables aleatorias de los componentes. Después, el tercer paso, se obtiene un valor de las variables por la suma lineal de las variables aleatorias de los componentes. A continuación les muestro un ejemplo de distribución del chi cuadrada, el cual se genera con la variable s, que es una variable aleatoria normal en el estándar. Esta se eleva al cuadrado de cada variable s generada de acuerdo a la fórmula del chi cuadrado. Para generar una variable chi cuadrado de grado libertad n o suma de la n de la variable s al cuadrado sx igual a z a la 2 sobre hasta el límite 1 más z sobre el 2 más 2 sobre 3 2 sobre 4. A continuación les muestro un ejemplo de la distribución de Poisson. Digamos que la distribución de Poisson digamos que es una distribución de una probabilidad discreta a partir de una frecuencia o ocurrencia directa. Por lo que en este caso, digamos, en referente ya a lo de simulación, digamos que es un modelo general de una cola que combina llegadas y salidas, por lo cual también usa dichas variables como expresiones. En este ejemplo, digamos, son los pasos que realizaría en el método de convolución en esta distribución Poisson. Se inicializa las x y t igual a 0. Se generaliza la variable x a la expresión 1 sobre el símbolo de Poisson. Y después se actualiza la tx igual a t más el valor de x. Ya después si t y t, entonces y es igual a y más 1. Ya después se repite el algoritmo a partir del segundo paso, que hasta que t sea mayor que t. El valor de y generado sigue una distribución de Poisson. Y a continuación sigue mi compañero Jesús Tirado. Método de convolución. Un ejemplo del método de convolución podría ser el siguiente. ¿Cómo podemos crear el método de convolución? Bueno, en este ejemplo necesitaremos una variable binomial de parámetros n y p en la suma de n variables de Bernoulli, con probabilidad de éxito de p. Para generar este método, en este caso en específico, vamos a necesitar generar las variables x1, x2 y determinada cantidad de variables, con una distribución de Bernoulli. Además de esto, tendremos que generar y como la suma de x1 más x2 más x3 más determinada cantidad de variables que hayamos creado con x.
Ahora, la distribución normal del método de convolución para la distribución. Bueno, el promedio de n datos con igual distribución de cualquiera tiene en una distribución normal. Bueno, además de esto, el método convolucional usa este teorema para generar los datos normalmente distribuidos con un promedio de datos de 0 y 1. La distribución uniforme 0 y 1 tiene una medida de 1/2 y una varianza de 1/12. Por eso, la suma de 12 datos tiene una media de 6 y una varianza de 1. Es por esto, como podemos ver en el ejemplo, que lo tenemos que expresar con la siguiente fórmula. El ejemplo como tal ya vendría siendo también el método aplicado a través de un proceso del programa como tal que nos daría este resultado. Ahora, ejemplos de la distribución de Erlang-K o Erlang-K. Erlang-K. Bueno, el tiempo de proceso de cierta pieza sigue la distribución de 3 Erlangs, con una media de 1, 8, de una medida, de una pieza, de 1 minuto, una lista de números pseudo-aleatorios con unidades de 0 a 1. Y la ecuación de forma generacional de un número de Erlang permite obtener la siguiente tabla que indica el comportamiento de la variable aleatoria. Podemos ver también la expresión, cómo es que la vamos a desarrollar a través de este método y de la ecuación que estamos realizando. Además de esto, podemos ver la generación de la tabla por una simulación de tiempo de procesos.